Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión más de nuestras confidencias a través de la radio en Génesis 98.1. Soy Coranelda González y vamos a estar contigo hasta las 9 de la noche, 60 minutos con un gran programa que esperamos sea de gran aportación, donde nos haga, ¿por qué no?, cuestionarnos, reflexionar, revirar ahí el barco también de repente, porque este es un tema que es para todos, que nos atañe a todos y sobre todo que nos va a apoyar, nos va a ayudar también a tener mejor calidad de vida, a vivir sin tanto estrés, a saber gestionarlo, creo yo también, porque eso es importante. Hoy hablaremos sobre el manejo del estrés y su impacto en las relaciones humanas. Inclusive yo quisiera ir más allá, en la salud. El estrés es el mal de todos los tiempos. Y decían los doctores que, sobre todo los médicos especialistas en medicina funcional, ¿no?, que el estrés es definitivamente este mal que está provocando y que es el causante de muchas enfermedades, algunas que no tienen un nombre, pero que son provocadas por este estrés. Y los doctores no encuentran una solución y hacen estudios y la gente gasta y medicamentos y terapias y estudios y resulta que no era nada. No, sí era y se llamaba estrés. Hoy estaremos hablando de esto, del estrés, que es una respuesta natural del organismo frente a situaciones que demandan un esfuerzo adicional. Puede ser físico, puede ser mental o emocional. Sin embargo, cuando no se gestiona de la forma adecuada, el estrés deja de ser un estímulo funcional y se convierte en un obstáculo que puede deteriorar, pues, no solo la salud individual, sino también la calidad de nuestras relaciones familiares, laborales, personales. Es decir, esto permea todo nuestro día a día. Para hablar de este tema he invitado a una especialista como la licenciada Dulce González. Ella es psicóloga especialista en el enfoque cognitivo-conductual, tiene más de 12 años de experiencia en terapia clínica, tiene su propia clínica también de bienestar. Durante más de 8 años ella se ha dedicado a impartir talleres y conferencias a empresas y fundaciones, abordando temas como el manejo del estrés laboral también, por supuesto. Así que hoy me da mucho gusto recibirte aquí en el programa, Dulce. Bienvenida. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí y de poder compartir este tema que me encanta de las emociones y sobre todo, bueno, este tema del estrés, ¿no? Que como ahorita lo platicábamos, está presente en nuestro día a día. Así es. Oye, dime algo, Dulce, el estrés. Todas las personas tenemos estrés. Todos tenemos estrés desde la mañana que suena la alarma, sí. Ya hay estrés porque ya existe una demanda en nuestro entorno que nos está exigiendo levantarnos, y esa alarma a veces hasta nos levanta asustados, ¿no?, por el tipo de sonido, pero sí, todos tenemos estrés por la demanda y las exigencias que existen en el entorno. Algunos es en distintos grados, también, ¿no? Me decías ahorita, íbamos a hablar de todo, de los factores, de cómo resolver, de muchas cosas, pero primero comencemos por lo más importante. Defíneme el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés, mira, el estrés es esta respuesta fisiológica ante una demanda del entorno que yo considero superior a mis recursos, ¿sí? O sea, es decir, es esta serie de reacciones psicofisiológicas referente a algunas situaciones en las que yo puedo sentir que los recursos no me va a dar. Te voy a poner un ejemplo. Puede ser que yo entre a mi trabajo a las 8 de la mañana, oye, pero si salgo a las 7:30 y evidentemente voy a hacer una hora, pues oye, el recurso del tiempo no me va a dar para llegar al trabajo a tiempo, ¿no? Entonces ahí la demanda del entorno pues es superior a mis recursos, que en este caso es el tiempo. Entonces viene como respuesta del cuerpo a una demanda. Eso es el estrés. Es como se experimenta, tiene diferente sintomatología en las personas, pero surge por estas situaciones. Ok, ¿y cuáles dirías, Dulce, que serían las principales causas en la vida cotidiana que provocan estrés? Las principales causas, fíjate que tiene mucho que ver con el ritmo de vida que tengamos o el estilo, tiene mucho que ver, ¿no? El tipo de trabajo que tengamos, el tipo de roles también que lleves en tu vida, ¿no? O sea, puede existir roles relacionados con, pues, si eres padre de familia, pues tienes que atender a los hijos, ¿no? O sea, si eres gerente en algún trabajo, pues tienes un equipo de trabajo, ¿no?, al que tienes que dirigir. Entonces, pues sí tiene que ver mucho esta parte del estilo de vida que tengas, qué tan organizado lo tengas, porque sí también estas demandas o estos
recursos, pues tiene mucho que ver con la parte del tiempo, cómo lo administramos, cómo llevamos la rutina, cómo le hacemos frente como a estos roles. Sí, porque también eso es la forma en la que uno toma las cosas, cómo lo canalizas, cómo lo gestionas, porque de repente vemos que hay personas que saben eso, gestionarlo mejor, que manejan mejor el estrés que otras. ¿A qué se debe? Ya, mira, pues parte como de la inteligencia emocional, o sea, surge el que tú seas capaz como de identificar qué lo pueda estar detonando. Primero tenemos que tener como esta conciencia para poder ahora sí que hacer algo frente a esta situación y tener los recursos, tener las herramientas, o sea, saber, porque de pronto no sabemos que quizás una respiración consciente nos puede ayudar a calmar el nivel de cortisol, ¿no? Que se acaba de elevar por el tema del estrés, ¿no? Entonces, como que esta parte de conocer, o sea, justo la inteligencia emocional, identificar, conocer y sobre todo, pues, tener los recursos, ¿no? Parte de manejar las emociones es, las hablo, las escribo o las muevo, o sea, justo el poder gestionarlas adecuadamente tiene que ver con esto, porque el estrés se incrementa cuando no se habla también y cuando no se identifica, entonces empiezas como una olla de presión en la que vas acumulando, cargas y según tú llevas tu día a día, pero lo que está pasando en el fondo es que solo estás cargando y estás acumulando y de pronto truena y se manifiesta en un síntoma físico. Claro, el cuerpo grita. El cuerpo grita, me decías exactamente. ahorita que has recibido pacientes antes de irnos a la pausa, que a terapia psicológica y que te dicen, no, es que ya fui, me hice un masaje y me hice otro, y fui al doctor y mis estudios y por más masajes que recibas para quitarte las contracturas, llega gente muy contracturada de cuello y espalda, hombros, o de repente tienes dolencias, las dolencias, las contracturas, nada de esto se va a quitar si tú no sabes gestionar el estrés. Pero dime algo, ¿tiene solución? Tiene solución, sí, y bueno, hay bastantes soluciones y mucho más recursos de los que creemos, ¿no? Pero bien, algo que veo en terapia es que pues no se nos enseña desde los primeros años a gestionar el estrés. Incluso he visto historias, ¿no? Que desde niños, más que gestionar el estrés es acallar el estrés. O sea, ves un niño que ya está estresado porque a lo mejor lo levantaron temprano y es mejor lo callamos, ¿no? O sea, en vez de ayudarle a gestionar, oye, enseñarle a respirar profundo, empezar a tener un diálogo interno que le ayude como a calmarse, tener algunas actividades que nos ayuden también a sacar el estrés. Sí, saber en qué momento hacer uso de estas herramientas que muchas veces no tienen costo, pero es la falta de conocimiento, ¿no? La ignorancia la que no nos permite actuar de otra manera. Exacto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de estas confidencias. Estamos platicando con la licenciada Dulce González sobre el manejo del estrés y el impacto que tiene también en nuestras relaciones humanas, en la salud, en el bienestar de tu día a día. Regresamos. Muchísimas gracias y ya estamos de regreso con más de estas confidencias, hoy hablando sobre el mal de todos los tiempos y que nos aqueja a todos, el estrés. Algunas personas saben mejor, pues por ahí canalizarlo, hacen uso de las herramientas que tenemos, tienen un mejor nivel de inteligencia emocional y ahora sí que como ese dicho que está muy trillado, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa. Y hablando del estrés, ¿qué señales físicas diría, licenciada Dulce González, que físicas y emocionales que indican que una persona no está gestionando bien su estrés? Fíjate que los síntomas más usuales en terapia que suelo observar son contracturas en el cuerpo, en alguna parte, malestar estomacal. Me dicen, ¿sabes qué? Vengo del gastro, ya me dio 1000 tratamientos y pues este tratamiento no me es suficiente. ¿Por qué? Porque todo mi estrés está en el estómago, ¿no? Que de hecho pues está muy relacionado y está comprobado que el intestino está relacionado con la parte del cerebro. Bueno, es el segundo cerebro. Es el segundo, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces, sí, típicamente en muchos casos son el síndrome del colon irritable, por ejemplo, está muy relacionado con el tema del manejo de estrés, dolores de cabeza, la parte de mareos, pues tiene diferentes somatizaciones, pero principalmente son esas las que llegan más a terapia, ¿no? E incluso, como bien lo mencionábamos ahorita, ya vienen
vienen incluso referidos del doctor, o sea, donde el doctor dice, oye, es que ya te di tratamientos, ya te hicimos estudios y es un tema que necesitas hablar, o sea, es más bien gestionarlo a través de terapia y sí, definitivamente el paciente mejora bastante cuando ya empieza a comprometerse con un tratamiento a la par en terapia. Fíjate lo que te iba a comentar ahorita, porque de repente si llegas al doctor y no te encuentran nada por ninguna parte con estudios y te gastas y que biometrías y perfiles, no sé qué, biometrías semáticas y no te encuentran nada y resulta que el estrés te puede llevar hasta una hospitalización. Ahorita que decías también lo de intestino irritable, que muchas personas caen en esto, pero sí es detonado también por estrés, pero esto te cambia todo, la flora, la microbiota, no sé qué, y te vienen una serie de problemas y te empiezas a constipar de la nariz y empiezas a ver un montón de cosas y todo es provocado por el estrés. Ok, paso por paso, dime cómo sería, licenciada Dulce, la mejor manera de alguien que está escuchando ahorita que dice, a mí me pasa, llegan todos estos de las itis, ¿no? La colitis, la gastritis, no sé qué, y un mal te va a llevar a otro. Si una persona no atiende y no gestiona bien su estrés, o sea, puede haber un tema ya de gravedad de salud. Además, una incapacidad para atender tus relaciones personales, laborales, por ende va a permear pues toda tu vida, ¿no? ¿Cuál serían esos pasos a seguir? ¿Cuál es la forma de atender y atacar el estrés? Si ya no es como con medicina, ya no fue con un estudio, todo está bien, ir a terapia, ir descargando. Fíjate que algo que yo les recomiendo mucho es, y que hago mucho junto con ellos en sesiones, evaluar su rutina. Entonces, la rutina en balance es lo más sano que podemos realizar, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esta rutina en balance? La prioridad, dormir bien y alimentarnos bien, ¿no? O sea, digamos, número uno, prioridades, exacto. O sea, la parte de dormir bien, alimentarte bien y esta parte de movimiento, actividades de movimiento son súper importantes, ¿no? Yo sé que hay muchos que sí les gusta el gimnasio, hay otros que no tanto, pero por lo menos 30 minutos de caminata te ayuda a despejar la mente. Entonces, evaluamos primero esa parte y es algo que yo les recomiendo mucho, que miren su rutina en balance, porque si de pronto todo en tu día son demandas y exigencias, estrés seguro, o sea, y más allá de estrés, alto, o sea, estrés alto. ¿Por qué? Porque me levanto, trabajo, regreso, me desvelo y luego al día siguiente lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces, no vamos a salir de ese ciclo vicioso, como quien dice, si no hacemos consciente nuestra rutina y empezar a balancearla. ¿A qué quiere decir? Oye, pues, ¿sabes qué? Incluso antes de ir a terapia, o sea, puede ser, voy a empezar a dormirme a cierta hora, descansar, dejar los celulares a cierta hora, porque también, ¿qué pasa? Que llegamos en la noche, estamos en cama, estamos en el celular, la luz pues nos afecta y nos hace que no se genere la melatonina, que es la que nos ayuda a dormir mejor, entonces ya nos desvelamos y ya al día siguiente ya andamos como pues al extra, ¿no? O sea, ya empezó tu día y tú ya andas como la batería al 70, ¿no? Al 50. Digamos que esas son las herramientas principales, esas herramientas que dices, no te van a costar nada y que la gente que nos esté escuchando ahorita, si yo quiero que se lleven algo para gestionar perfectamente bien su estrés, sería esto, o sea, dormir bien, el movimiento, el ejercicio, comer bien, por ahí puedes empezar. Y por qué no, luego buscarte un terapeuta, porque tienes que ver la raíz. Hoy la medicina está hecha como para pues solucionar así un poquito el dolor y te medican y te quita el dolor ya, pero como de forma superficial. Si uno quiere verdaderamente sanar, tiene que ir a la raíz. En una terapia tú vas a ir a la raíz de lo que te está causando el estrés. Exacto. Sí, empezar a identificarlo, ¿no? Porque también puede pasar esta parte de ahorita lo mencionábamos también, como que la situación detonante puede estar siendo interpretada de otra manera, de algunas creencias, y de eso desde el enfoque cognitivo-conductual también ahí lo trabajamos, que tiene que ver con la interpretación que está haciendo la persona de una situación, ¿no? Quizás esa situación es estresante por la percepción que tiene de la situación, quizás la situación no sea tan mala como imagina, pero el detalle es que la está visualizando quizás como lo peor, ¿no? Catastrófico. Y ahí es donde entra también mucho la terapia, ayudarle al paciente a identificar, por ejemplo, su diálogo interno y ayudarle como a identificar esta parte de cómo reinterpretar o resignificar esa situación y poder disminuir su estrés de esa manera. Por eso ese punto también de la terapia. De la terapia. Es muy importante. Así es que a veces creemos poder solos, pero siempre en equipo podemos llegar más rápido al objetivo y el equipo con un terapeuta es muy interesante. Vamos a hacer una pausa y regresando hay más de estas confidencias, hablando sobre
sobre el manejo del estrés y el impacto que tiene en relaciones humanas, en tu vida en general, en tu salud, que es lo más importante que todos tenemos, la salud. Regresamos con más de Confidencias en Génesis 98.1. Muchísimas gracias por sus comentarios, por las preguntas. Déjame decirte, licenciada Dulce González, que hay muchas preguntas, que hay como decías ahorita al principio del programa, hay mucha gente, habemos muchas personas con estrés. Todas las personas, me decía la especialista, tenemos estrés, cierto nivel de estrés. La diferencia radica en cómo tú lo gestionas, cómo tú canalizas este estrés. Ahora, hay estrés positivo, había leído yo sobre este tema, el eustrés y el estrés negativo, que es el distrés. Dime, por favor, ¿dónde las diferencias? Fíjate que el estrés tiene esta función, obviamente en una medida equilibrada, digamos, y sobre todo que se encauce, ¿no? El estrés bueno podemos llamarlo a aquello en lo que se nos está exigiendo, por ejemplo, ir al gimnasio y hacer una rutina que está más allá o va subiendo la rutina, pues genera estrés en el cuerpo porque estás ejercitando el músculo. Entonces ese es un tipo de estrés bueno porque al final te está generando endorfina, estás exigiéndole un poquito a tu cuerpo, pero es algo positivo, lo estás moviendo. Entonces aquí la diferencia entre uno y otro es que uno lo encauzas y se mueve y el otro te paraliza y se intensifica, ¿no? Entonces el estrés existe, o su función realmente es invitarnos a movernos. O sea, que una situación, no sé, mañana tienes una junta muy importante y pues el estrés te va a mover a prepararte. O sea, al final las emociones vienen a movernos a la acción, nos invitan como el a la miedo. acción. El miedo es el sentimiento que más personas paraliza en el mundo, pero te puedes quedar ahí estático. O precisamente por ese miedo, por ejemplo, si te ataca un oso en Chipinque, te vas a mover. Te vas a mover. Porque te mueves. Te está avisando, muévete. Sí, o sea, tienes razón. Digo, lo estoy poniendo un ejemplo así como muy básico, pero sí igual el estrés, ¿no? Esa reunión de mañana te va a mover a la acción. A prepararte, Y ahí es donde se encausa, y no que te lleve a una somatización, y que es donde entra como esta parte catastrófica de que, oye, en vez de prepararte, te empiezas a paralizar o no te sientes tranquilo con la parte de estar preparado. O sea, ya lo llevas a otros niveles, ¿no? Donde ya de por sí ahorita todo lo que estamos viviendo, estamos haciendo este programa desde Nuevo León, desde Monterrey, Nuevo León, obviamente a cualquier parte del mundo en las plataformas, pero en la radio se está transmitiendo en vivo desde Monterrey, y todas las personas en todos los lugares, países, ¿no? También muchos tenemos que, oye, la contaminación, oye, hasta el aire que respiras, oye, el tráfico, las inundaciones, el no sé qué, ya todo eso nos provoca cierto nivel de estrés a todos, ¿no? El salir a trabajar, las deudas, la economía, que si los sueldos, pero que si la inflación, pero si no sé qué. Entonces, hay dinámicas en el hogar que se pueden ver afectadas también cuando uno o inclusive varios de los miembros de la familia pues empiezan a tener esta situación y a verse involucrados ya todos con mucho estrés, se proyecta una tensión, discusiones innecesarias, a veces el distanciamiento afectivo, incluso la incapacidad de disfrutar momentos de convivencia. ¿Qué sugieres ahí? Fíjate que ahí invitar a culturas familiares como más, invitar como toda esta parte que hablamos de las rutinas en balance, invitar a promoverlas, ¿no? A promoverlas, que creo que se están haciendo diferentes actividades, ¿no? Que de pronto podemos ver y uno u otro nos involucra, pero al final de cuentas la información está al alcance, ¿no? O sea, creo que ahorita con el tema de los medios está al alcance, solo empezar por algo. O sea, creo que eso hace la diferencia. O sea, empezar por algo y hacer un cambio cultural familiar, ¿no? O sea, oye, donde a lo mejor uno empieza a caminar y luego invita al otro a caminar, o ¿sabes qué? A lo mejor uno empieza y justo el impacto de la terapia, a pesar de que va un miembro de la familia, tiene un impacto en el sistema. Entonces, es justo esa parte, ¿no? Como ser ejemplo, como poder invitar, más que como demandar o exigir, ¿verdad? Porque hay veces, y creo que como este término no en los tiempos de antes no se escuchaba tanto, ¿no? Creo que a nuestros abuelos, ¿qué es eso del estrés, no? Entonces pues no tengo estrés. El primer paso es aceptar que sí hay estrés y cómo se manifiesta en nosotros, porque si nos negamos a que existe, pues no hacemos algún cambio. Y cómo vas permeando con acciones positivas también a los demás, y entonces se va generando otro tipo de entorno. Me gustaría saber también, antes de irnos en el corte, ¿cómo mides tú los niveles de estrés de cada persona?
Fíjate que lo vemos en terapia, lo vemos en Sí. 3 niveles. En la parte cognitivo, es decir, los pensamientos que está teniendo la persona, evaluamos, identificamos o ahí le ayudo al paciente a que identifique sus pensamientos estresores. La otra parte es a nivel emocional y de más como sintomatológica, o sea, físicamente. Físicamente. O sea, cómo se manifiesta, qué tipo de situaciones le generan algún malestar físico y que quizás no está relacionado con alguna enfermedad, sino que es más un síntoma recurrente. Ujú. Entonces, casi siempre cuando entran es preguntarles, ¿tienes algún síntoma recurrente o padeces alguna enfermedad o tomas típicamente algún tratamiento? Y ahí es donde me doy cuenta, oye, no, siempre tengo omeprazol a la mano, siempre tengo paracetamol a la mano por dolores de cabeza. Entonces ahí es como, bueno, puede ser un factor que nos esté generando ahí algún síntoma. Pero ¿no? sí, lo que está mal siempre va a estar mal es que te autorrecetes, te automediques, Sí, ¿verdad? La gente se le hace sí. fácil, ya sé, para la gripa ya sé, para la cabeza también, para no sé qué. Ajá. Y luego el omeprazol y no sé qué, pero hay cosas que durante tiempo continuo, constante de utilizar, te hacen daño. Exacto. Y quieres acallar la mente, quieres silenciar, menguar el dolor. Ajá. Y entonces haces esto cuando la raíz está en otro punto. Y muchas veces los doctores coinciden, está en el estrés. En el estrés. Por eso ya hablamos de este tema. Pero bueno, entonces bien gestionado, bien canalizado. ¿Qué preguntas le dirías al público que se debe hacer? Hay quien dice, no, yo no, es poquito normal, leve, nada más me estreso con el tráfico. A ver, si no reconoces, dices, el primer paso es aceptar que tengo estrés para poderlo trabajar y que luego no caigas en una enfermedad o hasta en el hospital o que pierdas una relación o lo que sea, porque sí te puede llevar el estrés a eso, a perder relaciones, a perder el trabajo y a perder la salud. ¿Qué preguntas se debe hacer quien nos viene escuchando ahorita en su coche o quien está escuchando ya todavía en la oficina o en casa para saber si realmente necesita atender ya su sistema de salud porque tiene estrés? Sí, claro. Fíjate que ahorita que mencionas eso, creo que los que de pronto pueden negar un poquito como esta parte del estrés es porque han normalizado pensar de cierta forma, sentirse de cierta forma o hacer ciertas cosas. Entonces creo que la pregunta esencial es ¿qué actualmente en mi vida me pesa o creo que no puedo con los recursos que tengo o me está generando mayor exigencia, ¿sí?, de mi entorno actual? O incluso también preguntarnos el nivel de satisfacción que tenemos en las diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional. Y la parte emocional, ahí entraría un poquito más en que observes tu cuerpo, porque a veces, como bien dices, ya andamos en automático y solo queremos acallar el síntoma. Entonces es, a ver, ¿qué síntoma ha estado observar a nivel físico? ¿Qué síntoma ha estado recurrente y no cesa? Y yo sé que no es una enfermedad, pero sé que es algo que viene crónico cada 3 meses o cada que cierre de año, cada que cierre de mes, ¿verdad? Y que haya quizás más demanda en la parte laboral. Entonces creo que sería observar tu cuerpo, observar tus pensamientos y observar tus actitudes frente a los demás, porque a veces decimos, no, yo así soy bien impaciente. A ver, llegamos a un punto en el que la irritabilidad y la intolerancia también son síntomas del estrés. Irritabilidad e intolerancia. Eso es una señal de que sí estás estresado, ¿no? Exacto. O estás estresada. Y me llamó la atención, digo esto para tomar nota, que no se nos pase, ¿no? No normalizar, o sea, sí, porque a veces también incluso te acostumbras al dolor. No, es que siempre me duele la cabeza, pero ya sé, un Tylex me lo quitan. O es que siempre me duelen las articulaciones, pero es normal porque por la edad. Pero no, o sea, el dolor nunca va a ser normal. Exacto. No puedes normalizar las cosas, ¿no? Entonces, estas serían, ¿no?, como el test que se tienen que hacer. Escucharnos, escanearnos. Yo eso es algo que les invito mucho a mis pacientes. Vamos a hacer un escaneo emocional, un escaneo físico, cómo te sientes, y a veces toma 1 minuto con una respiración profunda, que en este ritmo acelerado, ¿a qué horas no lo hacemos, verdad? No, hay que hacerlo. Es una práctica que sugiero mucho, o sea, el sentarte 1 segundo, respirar profundo, observar tu cuerpo. Hay muchas meditaciones en internet. Busquen el escaneo corporal, por ejemplo. Ándale. Porque ahí te das cuenta en la noche y lo haces así rápido en minutitos y te vas dando cuenta y vas sintiendo también a tu cuerpo y ahí te das cuenta. Porque a veces ni te das cuenta de las tensiones que traes hasta que vas al masaje y ya dicen, andas súper contracturado. O sea, tú ni en cuenta, pero andas así por la vida. O sí, pero te acostumbraste. Sí, te acostumbraste. Así vives. Vamos a hacer una pausa y regresamos para despedir estas confidencias. Hoy hablando de el estrés justamente y cómo permean toda nuestra vida.
hay que saberlo gestionar, hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo, la intuición no se equivoca tampoco y hay que saber cómo canalizarlo, porque puede haber un estrés positivo, del que ya hablamos también, pero uno negativo que nos puede llevar a parar hasta en un hospital. Regresando, hay más de estas confidencias a través de Génesis 98.1 con la licenciada Dulce González. Muchísimas gracias, ya estamos de regreso en la recta final de estas confidencias a través de Génesis 98.1 en el programa, hablando sobre el estrés, que el manejo del estrés se vuelve un factor clave, sin lugar a dudas, para el bienestar integral, practicar la autoconciencia, dedicar tiempo a actividades que fomenten la relajación, establecer límites saludables, aprender técnicas de comunicación asertiva. Estas son muy buenas estrategias que permiten reducir la tensión, evitar que se descarguen en quienes nos rodean, eso también es importante. De esta manera, el individuo no solo va a cuidar su propia salud mental y física, también protege y fortalece los lazos que lo sostienen en su vida cotidiana. Y este es un tema muy importante porque hay un ciclo también que puede detonar pues en una situación bastante grave, y lo queremos traer hoy a la mesa aquí en el programa en Confidencias, hablando del estrés, porque justamente ayer fue el día de la prevención del suicidio. ¿Por qué tocamos este tema? Por este ciclo que también atañe al estrés, este ciclo de que el estrés, cuando llega a intensificarse mucho, te puede llevar a un alto nivel de ansiedad que te impide reaccionar, ¿no? como se debe ante la situación, que te puede colapsar, y esta ansiedad te lleva a una fuerte depresión, que al mismo tiempo, licenciada, ahorita decíamos licenciada Dulce, esta depresión te lleva a un final catastrófico. Uh-huh. Sí, puede ser un factor de riesgo que si no es bien tratado, bien canalizado, la persona se queda ahí y sin pedir ayuda muchas veces, ¿no? Justo como lo mencionas, este ciclo es muy recurrente cuando la persona ya llega a terapia. Hay veces que ya llega con los síntomas de, oye, ¿sabes qué? Ya me trajo un ataque de pánico, que empezó con un estrés, cuando ya empiezas a ver como que esos factores de estrés, oye, se pudo haber evitado llevar a un ataque de pánico o a una depresión ya un poco severa, ¿no? Sí, sí es muy preocupante, porque a veces no nos damos cuenta ni siquiera con nuestro alrededor, o con nuestros hijos, o con la pareja, o sea, ¿cómo podemos ayudar? Si ves que alguien está ya está rompiendo con cierto tipo de hábitos, inclusive los hábitos creo que son muy importantes también para salir de este ciclo, pero ¿cómo les podemos ayudar a familiares, a hijos, o a pareja, o a la mamá, o tal, que ves que está cayendo en ese círculo vicioso, ¿no? Del estrés, y luego lo ves ansioso, y luego lo ves depresivo, y ya esto ya es una señal. Sí, claro. Y es que sabes que es más fácil evadir o evitar hablar de emociones, porque como todos somos humanos y todos tenemos emociones, claro que el acercarme a otro ser humano a preguntarle un cómo estás y tener una escucha activa realmente a cómo estás, porque nos hemos acostumbrado a que te preguntan ¿cómo estás? Bien. Para acabar pronto. Entonces, creo que es empezar ahora sí que a normalizar hablar de las emociones y no tenerles miedo. Muy bien. Bueno, pues y sobre todo también tengamos claro que si buscamos ayuda, que solos no podemos con todo, va a ser todavía un camino mucho más efectivo, ¿no? También eso yo diría, no es que más fácil, sino más efectivo realmente y genuinamente el resultado que tú tengas. Así que me gustaría que les dijeras dónde te encontramos, Dulce. Yo actualmente me encuentro en consulta presencial o en línea, se llama Centro B&M. Estamos ubicados en Guadalupe, ahí estoy junto con otras colegas, atendemos desde niños, jóvenes, adultos. En lo personal me enfoco más en jóvenes y adultos, y también, bueno, pues también en la parte de en línea, ahí me pueden seguir en mis redes sociales, sí, Dulce González, y ahí por ese medio podemos agendar alguna cita. Muy bien, aquí se los vamos a dejar también en nuestras plataformas. Y por último, me encantaría que le dejaras un mensaje de viva voz, como especialista de 12 años ya de experiencia, a las personas que hoy están atravesando una situación difícil, que sienten que ya no pueden, que el mismo estrés pues está acabando con su paz, con su salud, y esto es muy delicado, que ya está dañando también sus relaciones para con la familia a nivel laboral, que ya los ves también, o sabemos, ¿no? A conciencia, quienes hoy están escuchando, ya dicen, tengo el estrés, tengo presión, tengo ansiedad, me estoy sintiendo ya triste todos los días, ya le empiezan a perder el gusto a lo de antes. ¿Qué consejo les darías? Sí. Pues yo les diría que no están solos, que pues todos vamos en el camino, y sobre todo que no hay emociones buenas o malas. Al final
final son parte de nosotros y entre más nos resistimos, más vamos a sufrir, más nos resistimos a las emociones y más normalizamos, eso también nos puede afectar. Ahorita que hablábamos también, normalizar el dolor, normalizar el malestar, se puede salir, hay muchas salidas, muchos terapeutas y lo principal es darnos la oportunidad de ser vulnerables. Creo que es algo que evitamos mucho y que le tenemos miedo, pero es el primer paso hacia una vida con más recursos y pues con mayor satisfacción. Y la vida es un privilegio. Exacto. Y tú hoy la tienes, hay que valorarlo, hay que agradecerlo y hay que honrarla todos los días y tampoco está mal sentirse así, abatido, abrumado, nos puede pasar a todos en algún momento de la vida, hay que atenderlo y hay que reconocer cuando uno necesita esa ayuda. Gracias, Dulce González. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias a nuestro equipo de producción por hacerlo posible, pero principalmente gracias a ti por lo más valioso que nos das, que es tu atención. Soy Coranelda González, yo regreso la próxima semana con más de estas confidencias. Gracias, buenas noches.